Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con un vídeo muy especial, un vídeo para disfrutar del buen tiempo. Estamos en plena primavera, ya casi empezando el verano, y hoy traemos a este coche coupé cabrio firmado por la marca Lexus. Estamos con el LC500 Cabrio, una versión del Luxury coupé de esta gama de Lexus, pero en este caso la versión cabrio. Lleva bajo este capó, este largo frontal, un motor V8 aspirado de 477 caballos y una caja automática, que hablaremos ya más al detalle en la parte dinámica, de 10 velocidades. Un coche que parte de los 163.000 euros en esta unidad. Tenemos una versión especial, y esta que es la que tenemos hoy, que es la LC500, con este color tan espectacular, y todo lo vamos a conocer en el vídeo de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Comenzamos nuestro repaso exterior. Vamos a ver este espectacular LC500. Vemos estas líneas que nos recuerda un poco también al LFA de Lexus, un frontal que, bueno, en esta generación ya lleva unos años y mantienen esta estética muy bonita. Estas ópticas delanteras bastante afiladas, con toda esta línea también de luz LED, y bueno, toda la parte de carga aerodinámica desarrollada en todos los detalles de este coupé. Todo este carenado también firma de identidad de la marca. Vemos este capó bastante alargado porque debajo tenemos una versión motor V8. Sí, Lexus, el que pensáis que solo hace híbridos, pues también hace estas monstruosidades de coche. Aquí vemos esta llanta 21 pulgadas con goma en el eje delantero de 245/40 de perfil, y en el eje trasero, ya que es propulsión trasera, llevamos 275/35 de perfil, también llanta 21 pulgadas. Aquí vemos parte del lateral. En este caso ya llevamos la capota totalmente abierta, o en este caso, bueno, cerrada. Dejadlo aquí en los comentarios cómo lo veis vosotros. Yo es que lo veo abierto, el techo abierto, ¿vale? Y la capota cerrada, ¿vale? Así que bueno, en parte del vídeo yo me puedo ir un poco de la olla, así que aquí os dejo las imágenes de cómo se despliega. Ya habéis visto qué tal, y vemos toda esta línea, esta talonera aquí para entrada de aire. Las manetas van enrasadas pero abren. Aquí el detalle del espejo con la parte superior también en negro brillo, ausencia de cromos, todo va con este negro brillo en esta zona, y remata justo aquí en la zona de esta parte donde guarda el techo. Aquí, bueno, encontramos la saga, una saga donde la parte principal mantenemos esa línea de colmillo hacia la parte baja de los pilotos, al igual que en la parte delantera, y vemos estos cortes que marcan también todo el diseño. Muy buena arista. En este caso, como es la versión coupé, tenemos una línea de cintura diferente a la versión coupé tradicional, y vemos en el paragolpes las dos salidas de escape con este embellecedor, pero sí que es cierto que el escape va justo allí en esa parte.
Vemos los sensores, aquí el logo de la marca y la tercera luz de freno acompañando también al logo y a la cámara trasera. Aquí vemos un poco también del interior, vamos a echarle un vistacillo. Vemos también toda esta zona cubierta con un cuero acolchado que bueno, le da buena terminación. Aquí los asientos traseros son 4 plazas, los asientos traseros como veis bastante testimoniales, pero para personas pequeñas puede apañarse. Tenemos anclaje Isofix si queremos y tenemos Mark Levinson en el equipo de audio. Aquí tenemos este pequeño cristal y tenemos también aquí los anclajes disponibles para colocar la red y usar una única opción de 2 plazas y mantener aquí esto aislado de las turbulencias cuando llevamos el techo abierto. Aquí vemos un poco también del salpicadero, todo el detalle. Mucha zona de aireadores aquí en el acompañante y los asientos con buen formato. Aquí vemos el logo del Lexus en los respaldos y todo el acabado. Aquí vemos este sujeta cinturón para que nos acompañe con el asiento, va imantado y al retirar el cinturón se queda en esta zona, con lo cual lo dejamos en esta posición, así ya no tenemos que echar tanto el brazo hacia atrás. Vemos aquí la consola, toda la zona de palanca de cambios, dial. Aquí en esta tapa tenemos para abrir y cerrar el techo y bajar completamente las ventanas. Vemos ahí posavasos, aquí una zona también con la guantera, zona de clima, la pantalla y toda la parte de cuadro de instrumentos y volante. Aquí vemos un poco esto, así que todo muy bonito. ¿Qué opináis de este coche? ¿Os gusta? ¿Os gusta esta combinación? Pues dejármelo en los comentarios. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Lexus LS500 Cabrio. Vamos ahora mismo con la capota cerrada para que, bueno, empezamos a hablar un poco, más que todo la parte de motorización, un poco de cómo es el coche con la capota totalmente cerrada, o en este caso que vamos en este formato ya más coupé, ¿no?, por decirlo de esa manera. Y estamos con este motor V8 atmosférico de 477 caballos y 540 Nm par, asociado a una caja de convertidor de par de 10 velocidades, una caja muy rápida, una caja que me ha gustado su puesta a punto, y un coche que es increíblemente, vamos, brutal. Eso sí, ahora hablaremos un poco sobre el tema de las revoluciones y esa entrega de potencia. Tiene en datos técnicos una aceleración de 0 a 100 en 5 segundos. El coche pesa un poco más de 2 toneladas. Tiene también una aceleración velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Vamos, te sobra, no necesitarías tanto, pero bueno. Y en este caso, bueno, esa entrega de un V8 aspirado en pleno. Un coche que me ha gustado, tanto su puesta a punto como el desarrollo tanto de motorización, las suspensiones. Tenemos modos de conducción muy interesantes, que está en el modo Sport y el Sport Plus. Luego tenemos el modo normal pulsando y luego bajando a un modo Comfort o modo Eco. Sí, un modo Eco no está nada mal. Y en este lateral tenemos el mismo dial, pero con dos opciones: el desconectar el control de tracción o ponerle la opción nieve, modo Snow. Esto posiblemente, bueno, ya que es una propulsión trasera, hace que el coche pueda tener menos estabilidad en momentos muy puntuales y que necesites tener ese plus electrónico de control en la nieve, ¿no?, para que reparta un poco ese par y esa dosificación en la aceleración. Tenemos esa entrega
y ahora mismo vamos en modo normal. Lo vamos a pasar al modo Sport y Sport Plus para que se escuche un poco. Increíble, ¿eh? Pero ahora, por la magia de YouTube, pasamos al modo sin capota. ¡Qué maravilla es el internet y YouTube! ¿A que sí? Así de la nada ya hemos desplegado el techo. Estamos ahora mismo con el techo desplegado, abierto, para que podéis notar un poco la diferencia, ¿no?, de esta opción y de cómo vamos aquí dentro. Llevamos, por supuesto, las ventanas cerradas para crear menos turbulencia, y como os he dicho en la parte de repaso, tendremos una opción de red para tapar las dos plazas traseras y minorizar la posible turbulencia que pueda generar ahí en esas plazas traseras si no vamos con nadie, ¿no? Pues como os iba contando, este V8 suena a gloria, ya habéis oído un poco. Y aquí no sé si percibís más el sonido. Igual os dejaré aquí un Polestar en el vídeo. Ya habéis visto que bueno, tiene muy buen sonido. Incluso me esperaría más sonido, más bronco, más agresivo, pero no, está muy refinado, muy a lo nipón. Me gusta. Y tenemos la opción D, que vamos ahora mismo. Podemos seleccionar el modo manual y usar las levas a nuestro gusto. Incluso las levas en el modo manual son más rápidas, por supuesto, porque si lo llevamos en modo D, el coche como que te gobierna un poco el cambio de marcha, ¿no? Los cambios de marcha a 7000, 7200, ya llegamos al régimen de vueltas, y ahí entre 4500 hasta esas 7200, 7300 es donde tenemos el punch completo de este coche. Una frenada correctísima, frena muy bien este coche. Obviamente aquí no hay parte regenerativa ni nada, porque no hay nada de hibridación, aunque parezca contradictorio, ¿no?, que el Lexus es bastante famoso por todos sus sistemas híbridos en sus diferentes gamas, pero tiene esta bestia coupé, cabrio en este caso, con esta alternativa. Madre mía, la verdad es que es una gozada. Y bueno, tenemos 82 litros de capacidad de combustible, una auténtica barbaridad, pero es para tener una autonomía cercana a los 500 litros, otra auténtica barbaridad. ¿Pero por qué es esto? Bueno, porque los consumos homologados están en el entorno de los 11,2 litros, 11,1, pero a nosotros, os digo ahora mismo, estamos tocando los 14 litros de media, unos 13,5 a 14 litros prácticamente. Si vamos muy a fuego, por supuesto, podremos elevar a 15 litros fácilmente, pero hemos mezclado un poco modo confort, ir tranquilos, disfrutando de la autovía. Vamos a ritmos tranquilos, que es lo que invita este coche, ir a ritmos tranquilos y confortables, pero cuando quieres tener un poco de alegría, pues tenerlo. En cuanto al cuadro de instrumentos, aquí veis un poco cómo va cambiando la grafía, la parte gráfica con respecto a los modos de conducción, y todo bastante resumido, pero con una lectura bastante deportiva.
Y en cuanto a la parte multimedia, tenemos un sistema de Lexus ya un poco desfasado para esta unidad, para esta versión. Tenemos todo lo que es navegación, sistema multimedia, de conectividad con el móvil, pero en esa conectividad solo podremos tener Android y Apple CarPlay por cable, no tenemos modo disponible inalámbrico. Sí que podemos sincronizar el móvil de manera inalámbrica, pero no está disponible esa parte de Android Auto y Apple CarPlay. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy al volante de este grandioso LC500. Agradecemos a vosotros la visita, por supuesto, y también agradecemos a Lexus España por la sesión de este descapotable, este coupé cabrio, que en tiempos como estos se agradece disfrutar un poco también de alguna prueba, ¿no?, especial. Esta unidad está en el entorno de los 164.000 euros, con color, toda esta configuración que le hace ser una unidad muy bonita, muy especial, todo el diseño de llantas. La verdad es que es un coche espectacular, un coche de capricho. Llevamos etiqueta C, por supuesto, porque lleva aquí bajo el capó un grandioso V8. Un V8 que, como ya habéis visto en la parte dinámica, es un coche que mantiene un régimen de vueltas bastante bajo en cuanto a la entrega de potencia, pero a partir de las 4.500 vueltas es cuando el demonio se despierta bajo ese capó y entrega toda su potencia con ese característico estilo japonés. Me recuerda un poco, comparándolo con motores 5 litros, como es en este caso, de coches americanos, por ejemplo, que tienen un punch mucho más inmediato y más bronco, ¿no?, más ruge de una manera más contundente, ¿no? En este caso, a pesar de ser un bloque bastante similar, un V8, 5 litros, creo que aquí Lexus ha refinado mucho más esa entrega de potencia, a mi modo de ver. Es un coche muy refinado, un coche para viajar confortablemente, para pasar muy bien por curva, un coche para disfrutar al aire libre con tu familia, tu esposa, tus niños, en fin, con amigos, como quieras, para disfrutar del buen tiempo. Es un coche que va enfocado para ello, no es un coche tan deportivo para entrar a circuito y ponerlo a correr tiempos, que también, pero es un coche más para el disfrute, sencillamente. Me ha encantado y simplemente agradecerles la visita, y no olvidéis suscribiros al canal, y también tenéis las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, para la actualidad del día a día del motor. Y no olvidéis la prueba escrita de este coche con galería de imágenes y más información en nuestra web supermotor.online, y tendréis pruebas también allí escritas de otros coches y también motos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.